pandas de lo que sabemos científicamente de cómo funciona el hábitat humano. Para poder enfrentar los desafíos ecológicos y sociales del siglo XXI, el conocimiento científico de la ciudad es fundamental. La pregunta urbana está al centro de los desafíos. Y para eso necesitamos ser capaces de construir una ciencia que entienda ese funcionamiento urbano. Más importante todavía, y es la invitación que les hago hoy conmigo, que me acompañen en este recorrido por el desarrollo científico, es cambiar la forma en cómo vemos y cómo pensamos el hábitat humano. Como decía el senador, los animales manifiestan niveles de inteligencia casi comparables con los humanos, ¿no? Las abejas, los insectos sociales. Lo que distingue en realidad a los humanos del resto de los animales no es su inteligencia, ni tampoco es su capacidad de comunicar, su lenguaje. Un chimpancé, por ejemplo, le puede decir a otro chimpancé: cuidado, ahí viene un león, escóndete. Tiene el lenguaje para comunicar eso. Una abeja le puede comunicar a otra abeja dónde encontrar las flores con néctar. No es el lenguaje. Lo que diferencia a los humanos del resto de los animales es su capacidad de imaginar cosas que no están en la realidad. Y sobre esa base construir cooperaciones sociales que superan las limitaciones impuestas por la evolución. Los primates, entre los cuales nosotros nos encontramos, se agrupan en torno a los 100 individuos, porque 100 individuos es el número que te permite a cada individuo conocer íntimamente al otro, saber quién es el bueno, quién es el copuchento, quién es el malo, quién es el buen amigo, etc. Los humanos construimos la cooperación social sobre la base de la imaginación. Si ustedes, por ejemplo, le ofrecieran a un chimpancé que les diera su banana, y ustedes invertirían esa banana en una empresa exitosa, digamos, Soccer, o si no les gusta el producto nacional, Google, y obtendrían retornos de esas bananas, y les darían más bananas al chimpancé, seguramente el chimpancé se daría vuelta, se comería su banana y los miraría con desconfianza. Tendrían muchos problemas para explicarle a ese chimpancé qué es una empresa. Porque efectivamente una empresa, a lo mismo que un estado, un país, es un concepto imaginario, no está capturado de la realidad, pero nos permite articular la cooperación social en función de un objetivo común. Ahora bien, hay que tener un poco de cuidado con esta imaginación extrema porque tiene trampas. Si yo les dijera, por ejemplo, que tengo un dragón en mi garage, ustedes seguramente lo querrían ver. Entonces, llevo al garage y les muestro, mira, le digo, ahí está el dragón. No verían nada. Entonces yo les diría, olvidé decirles que el dragón en realidad es un dragón invisible. Me dirían ustedes, pero ¿qué tal si tiramos harina en el piso y vemos las huellas? Lo que pasa es que este dragón flota en el aire. ¿Y si le tiramos pintura para ver su silueta? Lo que pasa es que es un dragón incorpóreo. ¿Y qué tal si medimos la temperatura del fuego del dragón? Normalmente los dragones echan fuego. Lo que pasa es que el fuego de este dragón es un fuego especial que no emite temperatura. Y de esa forma, cada vez que ustedes me propusieran una manera para medir o ver que el dragón está realmente ahí, yo saldría con alguna explicación extraña, ¿no?, de por qué ustedes no pueden realmente ver el dragón ese. Al final, la diferencia entre un dragón incorpóreo flotando, emitiendo fuego sin temperatura, y ningún dragón en absoluto es prácticamente nula. No es un concepto imaginario que tenga algún principio válido, consolidado en la realidad. Para eso nosotros utilizamos la percepción, la conexión con la realidad la establecemos a través de cómo percibimos el mundo. Pero el mundo también nos puede engañar. Nos hace ver, por ejemplo, líneas oblicuas donde hay solamente líneas rectas. Hay claros ejemplos de percepción visual. El cerebro también nos ayuda. ¿Pueden leer esto? ¿Pueden leer eso? ¿Qué están leyendo? El que hace el trabajo es el cerebro, en completar la información que falta del medio ambiente. El cerebro está en constante búsqueda de patrones, básicamente para reducir la incertidumbre, saber qué viene o entender el medio ambiente.
En la década del 70, esta imagen de lo que se conoce como la Esfinge de Marte fue enviada por la sonda Viking y generó una gran expectativa, especulación. La supuesta existencia de una civilización en Marte. Y luego, elaboraciones complejas sobre supuestos asentamientos marcianos. Ahí ven ustedes estructuras, pirámides, ¿no? Estudios geométricos, ¿no? Y toda una serie de pseudociencia para explicar cómo era esa civilización en Marte, ¿no? Es un concepto imaginario que articula una determinada interacción social. Pero al mejorar la tecnología, hoy día claramente vemos que lo que parecía una cara, en realidad simplemente es una formación, ¿no?, erosionada. Y civilización en Marte, desafortunadamente, no hay. Pongan en Google, en Internet, y busquen cuánta gente todavía sigue estos mitos construidos en torno a esa capacidad de los humanos de ver cosas que no están en la realidad. Aristóteles, que sabía muy bien los engaños de la percepción, no se arranquen porque hablo de filosofía, no voy a hablar de filosofía, desdeñaba la observación. Aristóteles construyó su física sentado en su casa y pensando por qué la naturaleza hacía lo que hacía y no el cómo la hacía. No observaba la naturaleza. Por ejemplo, Aristóteles decía que todos los objetos caen con velocidades proporcionales a su tamaño. Cuando alguien miraba y le decía a Aristóteles, oye, pero en realidad los objetos parece que se aceleran, más o menos parecido, Aristóteles simplemente decía, lo que pasa es que los objetos caen con mayor júbilo a medida que se aproximan a su superficie de reposo natural, la superficie de la Tierra. Esa explicación hoy día parece más bien la descripción de un amigo, ¿no?, o de nuestra mamá cuando está de mal genio, ¿no?, más que la descripción de un objeto inanimado. El entendimiento de Aristóteles dominó la ciencia, el pensamiento occidental, hasta el siglo XVII, cuando aparece el concepto de leyes de la naturaleza, que es básicamente lo que busca la ciencia. Entender la naturaleza, como dice ahí, nos destaca Newton, ¿no?, que ahí está en conflicto con Aristóteles, busca principios a los cuales la naturaleza obedece y que nos permiten el valor fundamental de toda ciencia, que ya lo mencionaba el senador Girardi, la capacidad de anticiparse, la capacidad de saber qué es lo que me deviene del futuro. Yo los invito a ver ahora el maravilloso ejemplo de la caída libre que contradice la intuición cotidiana en el ejemplo del profesor Brian Cox de la Universidad de Cambridge, en un video. El experimento está en dos partes, es una cámara del vacío. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Antes se dejan caer los objetos y se ve cuál de ellos cae más rápido. Eso es Aristóteles. Los objetos caen con velocidades proporcionales a su masa. Cuando sacan el aire, los objetos caen exactamente a la misma velocidad. Yo todavía, cuando veo ese video con mi hija, que lo vemos repetidamente, todavía emociona, porque son experiencias que apuntan a esa regularidad que tiene la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes creen en el cambio climático? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos creen que es originado por los hombres? ¿Cuántos creen que es cualquier otra cosa, conspiración de los políticos, invento de los científicos para ganar dinero? ¿Alguien? La percepción del cambio climático ha ido mejorando, como aparece en el gráfico, pero todavía en la sociedad existe esa percepción de que es una realidad no consolidada científicamente. Hace 2 semanas me hicieron una entrevista y me preguntó el periodista si yo creía en el cambio climático, y la respuesta de nuevo me sorprende, y por eso la traigo. Porque el cambio climático es un hecho, es como la evolución. El acuerdo científico, lo pueden ver en el gráfico, es altísimo y crece a medida que el científico se desarrolla en áreas de la ciencia del clima.
Sin embargo, cuando te mueves a la sociedad, ves que la curva normalmente baja y la credibilidad es menor. Ahora ustedes podrán decir, pero el acuerdo en realidad en la ciencia no es del 100%. Bueno, el acuerdo del 100% no existe porque la realidad es infinitamente compleja. Cada vez que ustedes miden la realidad, un fenómeno va a tener una determinada variabilidad de la cual el científico tiene que reportar. Por ejemplo, si ustedes tomaran un vaso con agua y marcaran todos los átomos en el vaso de agua y lo tiraran al océano y esperaran a que se dispersaran todos los átomos y ustedes fueran a recoger el vaso de vuelta, tendrían una cantidad de átomos originalmente marcados constante, que es 100 más menos 10. El más menos 10 es la variabilidad, en el ejemplo este maravilloso del agua ciega. O sea, van al agua y sacan 91, 97, 104, 103, 110, pero nunca van a sacar 120 y nunca van a sacar 50 ni 40. Es un fenómeno constante, pero reporta variabilidad. La variabilidad es una propiedad intrínseca de la naturaleza, que el científico tiene que reportar. Pero hay aquí, y por eso está aquí nuestro amigo Einstein recordándonos aquello, que la ciencia no es un dogma. La ciencia está constantemente sometida al escrutinio de los pares. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de desafiar incluso al mismísimo Einstein, que desafió a Newton en algún minuto en la ciencia, revolucionando nuestro concepto de la realidad. El teléfono celular que ustedes tienen funciona porque el tiempo al que está sincronizado es diferente del tiempo al que transcurre para el satélite en órbita, aun cuando es una micronésima de segundo. Sin la relatividad de Einstein, nosotros no seríamos capaces de poder utilizar hoy día nuestros teléfonos celulares y toda la tecnología que tenemos. Cada uno tiene la posibilidad de desafiar el paradigma. La ciencia no es una religión, la ciencia está sometida al constante escrutinio de los científicos. Y lo que intenta básicamente descifrar es, mediante la observación,